Muy buenos días, cordiales saludos a todos los docentes de este curso virtual de Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Yo soy Mirta González de Caballero, miembro del Tribunal Penal de la Adolescencia y miembro del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. Me cabe abordar la temática sobre la responsabilidad penal de la adolescencia que está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680-01 de la República del Paraguay. Antes que nada, vamos a proceder a dar los antecedentes de cómo se promulgó este nuevo código. Anteriormente, en la República del Paraguay, regía la ley número 903-81, Código del Menor, cuyos principios estaban enmarcados en la doctrina de la situación irregular. Esta doctrina de la situación irregular consideraba al menor como objeto de derechos, dejando sujeto a la discrecionalidad del juez aplicar medidas sobre la persona del niño, tendientes muchas veces a la privación de libertad, incluso sin tener procedimiento o proceso alguno ese niño. Sin embargo, a partir del año 2001, previamente se dio la promulgación de una nueva constitución de la República del Paraguay en el año 1992. Ya la República del Paraguay, en el artículo 54, constitucionalizó el principio del interés superior, que emana de una nueva doctrina que considera al niño como sujeto de derechos. Vale decir que el niño, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, está plenamente capacitado para reclamar y para ejercer todos los derechos que son reconocidos al adulto, con un plus que, tratándose de niños o adolescentes, tienen el carácter de vinculante por ser justamente esta doctrina de la protección integral aquella que considera que en caso de conflicto entre derechos de adultos y derechos de niños y adolescentes prevalece siempre los derechos del niño. Volvamos al artículo 54 de la Constitución Nacional. Justamente gracias a este artículo reconocido constitucionalmente fue la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2001. Este Código de la Niñez y la Adolescencia, en principio, no se determinó o no ha determinado la calidad de niño y adolescente, sino más bien ha determinado de que la calidad de niño se adquiere desde la concepción hasta los 13 años, la condición de adolescente desde los 14 hasta los 17 años, y luego con una ley posterior, la ley 2169-03, se determinó de que la persona adquiría su mayoría de edad a los 18 años. Volvamos al Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia ha separado justamente los problemas sociales, ha desjudicializado los problemas sociales y ha determinado de que solamente el adolescente, la franja etaria comprendida entre los 14 a los 17 años, es pasible de un proceso penal propiamente dicho, pero con ciertas garantías que consideran justamente al adolescente como una persona en desarrollo, como principio de la autonomía progresiva, y este adolescente, aparte de la calidad considerada la franja etaria entre 14 a 17 años, determina justamente de que no solamente la edad es suficiente, sino que tiene que tener madurez psicosocial. Y eso lo establece el libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, que empieza justamente a partir del artículo 192. El artículo 192 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro de sus generalidades, establece que el Código Penal y el Código Procesal Penal Ordinario serán supletorios, toda vez que la ley especial
el Código de la Niñez y la Adolescencia no diga algo contrario o no establezca primordialmente los pasos a seguir en el proceso penal adolescente. El libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia crea una jurisdicción especializada penal de la adolescencia. Aborda la problemática deshaciéndose justamente de la tradicional fórmula de juicio de imputabilidad o culpabilidad, en donde se establece la responsabilidad penal del adolescente justamente donde debe acreditarse gracias a los informes multidisciplinarios sobre la condición o la calidad de madurez psicosocial. La problemática del adolescente en la actualidad es un juicio de responsabilidad, donde se debe determinar en principio su calidad de adolescente, 14 a 17 años, su madurez psicosocial justamente con los análisis o los estudios multidisciplinarios, en qué momento debe realizarse estos estudios multidisciplinarios al momento de la comisión del supuesto hecho punible. Se da actualmente que estos informes psicosociales no se hacen en la etapa de investigación, no se hace en la etapa intermedia, muchas veces se lleva ya a la etapa de juicio oral propiamente dicho, conculcándose los principios de inocencia y el principio del debido proceso, donde todos estos informes deben hacerse anticipadamente. Vale decir que en el caso particular, para incluso la acusación del Ministerio Público, ya se debe contar con ese informe del equipo multidisciplinario que acredita esa condición o esa calidad de madurez psicosocial. Porque el propio artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la responsabilidad penal se adquiere solo si el adolescente tiene madurez psicosocial. Vale decir que es una responsabilidad penal condicionada. No solamente debe darse la edad, la franja etaria de 14 a 17, sino que debe darse esa condición sine qua non de tener la suficiente madurez psicosocial para adquirir responsabilidad penal y para ser pasible de un proceso penal propiamente dicho. Entonces, lo que podemos determinar finalmente, que gracias a la promulgación de nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 54 le otorga un carácter prevaleciente a los derechos del niño, gracias a que la República del Paraguay ha ratificado por ley 57/90 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual se incorpora la doctrina de la protección integral y también dimana de esta doctrina la protección integral, algo muy importante que permea en todo cuanto hace a los derechos y de la niñez, y no solamente de la niñez, sino también del proceso penal adolescente, que es el principio del interés superior. El principio del interés superior que debe tenerse en cuenta no solamente para el fuero de familia, sino primordialmente también para el fuero penal de la adolescencia propiamente dicho. Entonces tenemos de que ese adolescente tiene ciertas garantías. Por ejemplo, el artículo 427 del Código Procesal Penal establece que el mismo debe declarar o prestar declaración solamente ante el juez penal de la adolescencia. No puede prestar audiencia o interrogatorio, o no puede prestar declaración alguna ni ante el fiscal, ni mucho menos ante la Policía Nacional. Prohibido categóricamente a la Policía Nacional realizar cualquier interrogatorio al adolescente que sea sospechado por la comisión de un hecho punible. Caso contrario, ese procedimiento o esa diligencia llevada a cabo por la Policía Nacional es nula, es pasible de la nulidad completa y total de esa diligencia. También el fiscal no puede
plantear imputación alguna y no puede solicitar medida privatoria o medida provisoria de privación de libertad del adolescente si previamente no plantea o no presenta su imputación. El juez penal de la adolescencia debe contar previamente con la imputación del Ministerio Público para luego determinar o decretar medidas provisorias al adolescente infractor. Si no cuenta con esa imputación por parte del Ministerio Público, pues bien, debe liberarle de todo proceso, eximirle de ese proceso penal ante la falta de imputación del Ministerio Público. Otro hecho muy importante es que el Ministerio Público no puede decretar la detención del adolescente sospechado por la comisión de un hecho punible. El adolescente que fuera sospechado por la comisión de un hecho punible solamente puede ser privado de libertad en caso de flagrancia o en caso de emanar una orden judicial escrita por parte del juez, y ante esa situación sí puede ser pasible o sí puede ser privado de libertad. Otro tema muy importante en el proceso penal de la adolescencia, que los delitos y los crímenes que se determinan en el ámbito penal ordinario establecen de que en el caso penal adolescente, en caso de delitos, el piso o la pena mínima que podía ser pasible un adolescente en caso de ser condenado o ser sancionado es de 6 meses hasta 4 años. Y en caso de crímenes es de 6 meses hasta 8 años. Entonces, llegamos a la conclusión de que solamente el adolescente puede ser privado de libertad ante la flagrancia o por orden judicial escrita. Otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta también es que en el proceso penal de la adolescencia, el juez penal de garantías puede dictar medidas de mejor proveer en el momento de que deba resolver la audiencia preliminar. ¿Por qué sacamos a relucir esta situación? Porque no se puede elevar el proceso o la causa a juicio oral si no se cuenta con los informes psicosociales que deben ser realizados por especialistas, ya sean psiquiatras, psicólogos, trabajadora social. Entonces, si el juez eleva la causa a juicio oral y público, no se han realizado estos informes psicosociales, en la etapa subsiguiente, que es el juicio oral propiamente dicho, los jueces de sentencia no pueden llevar o solicitar que esos informes psicosociales puedan ser realizados en esa instancia, por cuanto que ya en su momento, en su oportunidad, debieron haberse realizado. Ergo, si fuesen realizados esos informes en la etapa del juicio oral propiamente dicho, ese juicio llegado a su conclusión y con la condena correspondiente, una vez concluido el juicio y fuese recurrido, ese juicio es totalmente nulo por no haberse dado esos informes psicosociales en su oportunidad. Nuestro Código de la Niñez en ese sentido es categórico, establece solo es pasible de adquirir responsabilidad penal adolescente cuando se compruebe fehacientemente de que ese adolescente sospechado por la comisión de un hecho punible ha tenido o tiene suficiente madurez psicosocial. Ergo, caso contrario, ese procesamiento y ese proceso es nulo si no se demuestra esa condición sine qua non que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. También tenemos que tener en cuenta que uno de los mandatos justamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue determinar una edad límite o una edad mínima en virtud del cual se adquiere responsabilidad penal. Y eso es justamente, dado ese mandato de la Convención, lo que se estableció en el Código de la Niñez y la Adolescencia, producto del sistema penal que rige en la República del Paraguay. Ya el artículo
12, el artículo 21 del Código Penal propiamente dicho, establece que está exento de responsabilidad penal toda persona menor de 14 años. O sea que a partir de ahí está establecido de que una persona adquiere responsabilidad penal a partir de los 14 años. Otro hecho muy importante que debemos destacar es respecto a la calidad de adolescente en caso de duda. ¿Es niño o es adolescente? ¿Es adolescente o es adulto? El propio Código de la Niñez y la Adolescencia ya establece categóricamente que en caso de duda ante la imposibilidad de poder determinar la edad de esa persona, entonces, ¿es niño o es adolescente? Y la duda, por supuesto, es a favor siempre del niño. En este caso, ¿es niño o adolescente? Se considera niño. ¿Es adolescente o es adulto? Se considera adolescente. Entonces, por el principio pro homine, pro persona, que rige obviamente en el sistema interamericano de derechos humanos, los derechos del niño también son derechos humanos. Entonces, siempre el operador judicial debe tener en cuenta siempre aquello que sea más favorable, ya sea para el niño o para el adolescente. Retomando justamente el tema del proceso penal de la adolescencia, ¿cuándo adquiere o cómo se determina la responsabilidad penal del adolescente? El libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 1680/01, establece categóricamente, como ya lo habíamos mencionado, en el artículo 194, un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga la madurez psicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento. ¿Qué significa madurez psicosocial? Apelamos a las expresiones del doctor Manuel Fresco, que establece que la madurez psicosocial debe ser analizada desde un punto de vista biológico y psicológico. En ese sentido, la idea de la protección integral incorpora varias aristas o varias dimensiones de la persona, ya sea en su parte física, en su parte psicológica, espiritual. La madurez psicosocial es una construcción para analizar la situación del adolescente como sujeto en proceso de desarrollo, en forma integral, como ya lo repetimos y lo reiteramos, tanto en su desarrollo biológico, psicológico, pero también en su contexto social. La madurez psicosocial, ¿cómo se determina? Pues ella se determina a través de un estudio por parte de un equipo técnico multidisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, quienes serán los encargados de dar una información integral al juez para que éste evalúe al adolescente si tiene conocimiento de la antijuridicidad del hecho y puede comportarse conforme a ese conocimiento. Los técnicos no deciden, sino que brindan justamente la información técnica necesaria para que el juez finalmente decida qué medidas va a disponer respecto a ese adolescente sospechado de la comisión de un hecho punible. Sin embargo, en ese sentido, vamos a destacar que esa determinación de la madurez psicosocial debe darse, es necesaria que se la haga desde el inicio mismo de la investigación. Justamente para realizar cualquier imputación, el fiscal debe contar con ese informe de madurez psicosocial a los efectos de que pueda dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 194, que es categórico al señalar solo
cuando pueda demostrarse su madurez psicosocial, puede ser procesado un adolescente y determinar su responsabilidad penal. Bien, ahora podemos establecer que en caso de procesamiento, ¿qué sucede cuando un adolescente es aprehendido por la comisión de un delito o la comisión de un hecho punible? Esto es así cuando la ley justamente señala que debe darse la condición de flagrancia. Y en ese caso, ¿a quién le faculta el código o la disposición determinada en el artículo 427 del Código Procesal Penal? Porque ya dijimos que el Código Procesal Penal y el Código Penal son normas generales supletorias del Código de la Niñez y la Adolescencia en tanto en cuanto ésta no disponga lo contrario. Entonces, el Ministerio Público puede decretar la detención de un adolescente. En ningún caso el Ministerio Público puede decretar la privación de libertad o la detención de un adolescente. En caso de flagrancia lo puede hacer la policía, aprehender a ese adolescente sospechado por la comisión de un hecho punible. Solamente el juez puede ordenar por medio de una resolución la privación de libertad de un adolescente. ¿Cómo se produce esa comunicación en caso de flagrancia y qué establece la ley respecto a en caso de que la policía proceda a la aprehensión de un adolescente? Debe comunicar la policía inmediatamente al fiscal y ponerlo a disposición del juez en el término de 6 horas para que el Ministerio Público pueda también a su vez comunicar al juez penal de la adolescencia y este lo convoque en el plazo de 24 horas a los efectos de que pueda ser oído o pueda prestar su declaración solamente ante el juez penal de la adolescencia. No lo puede hacer ante el Ministerio Público y mucho menos la policía está o tiene competencia para realizar interrogatorio alguno al adolescente en situación de flagrancia o en situación o en calidad de sospechado por la comisión de un hecho punible. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que pueden ser aplicadas a un adolescente en esas condiciones en caso de que una vez preste declaración ante el juez penal de la adolescencia? Pues bien, el artículo 232 y 233 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece en primer lugar la posibilidad de la internación en un hogar adecuado y en caso de que no se pueda contar con ese hogar adecuado, el artículo 233 prevé la posibilidad de aplicar prisión provisoria al adolescente infractor. En ese sentido, también podemos aplicar lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Ley 57/90, que en su artículo 37 y 40 establecen pautas para llevar a cabo el proceso penal a la adolescencia, estableciendo medidas como medidas de vigilancia o medidas de internamiento también en un hogar. Entonces, dos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, el 232 y 233, que son medidas provisorias que pueden ser dictadas antes de una sentencia definitiva. Una vez llevado a cabo el juicio oral propiamente dicho, existe un sistema de medidas o sanciones que pueden ser aplicadas al adolescente infractor. Y estas son medidas socioeducativas, medidas correccionales y por último, como última ratio, medidas privativas de libertad. Estas medidas también pueden ser medidas de vigilancia, medidas de mejoramiento y seguridad, tales como la internación en un hospital psiquiátrico, la internación en un centro de desintoxicación,
la cancelación de la licencia para conducir. El libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia prevé también, como ya dijimos, aquellas medidas provisorias que eventualmente pueden ser aplicadas al sujeto, en este caso el adolescente infractor. Ahora bien, ¿qué son las medidas socioeducativas? La ley 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 200 determina la naturaleza de las medidas socioeducativas. Estas consisten básicamente en prohibiciones y mandatos que regulan la forma de vida del adolescente. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar y promover su desarrollo y su educación. Estas prohibiciones y mandatos constituyen reglas de conducta que son impuestas al adolescente a quien se atribuye la comisión de un hecho punible. Estas reglas no pueden exceder los límites de exigibilidad que se le puede dar a un sujeto en su condición de adolescente. ¿Cuáles son estas medidas socioeducativas? Varias son las medidas socioeducativas previstas en la ley. Constituyen un verdadero catálogo de medidas a los efectos de hallar aquella que sea más adecuada para cada caso concreto y para que cada adolescente en especial sean absolutamente ellas flexibles e incluso puedan ser combinables entre sí, puedan ser modificadas y dejadas sin efecto si ya han cumplido su misión. También tenemos otras medidas, como ser las medidas de carácter correccional. ¿Qué son las medidas de carácter correccional? Estas medidas son justamente aquellas, por ejemplo, que determina al juez residir en determinados lugares, vivir con una determinada persona o con una familia que se haga responsable de la situación de ese adolescente y que esté a la expectativa del llamado o la convocatoria del juzgado propiamente dicho. Actúa como un garante de la persona, del adolescente, y que finalmente no va a evadir los mandatos o la convocatoria de la justicia. Aceptar un determinado lugar o formación, realizar determinados trabajos para la comunidad, someterse al apoyo y a la supervisión de una persona, asistir a programas educativos, a una determinada actividad, reparar dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades, incluso los daños causados por el hecho punible. Y acá viene algo muy importante, que es tratar de reconciliarse con la víctima, evitar la compañía de determinadas personas, abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares que son exclusivos para mayores de edad, asistir a cursos de conducción, someterse con acuerdo del titular de la patria potestad a un tratamiento médico, a un tratamiento de especialistas o a un programa de desintoxicación. Estas son entonces algunas de las medidas de carácter correccional. ¿Qué pretendemos o a qué llamamos medidas correccionales? Pues bien, esta medida correccional podríamos llamar una medida intermedia entre la socioeducativa y la privativa de libertad, puesto que por disposición de la propia ley, el hecho punible realizado por un adolescente puede ser castigado con una medida correccional. ¿Y qué hace en este caso el juez penal de la adolescencia? Llamar seria e intensamente la atención del adolescente acerca de la responsabilidad de su conducta. Es decir, que la medida socioeducativa fue insuficiente, pero tampoco es apropiada la medida privativa de libertad. Entonces,
Justamente en ese intermedio actúa la aplicación o corresponde la aplicación de una medida correccional. Y como ya dijimos, las medidas correccionales son dos básicamente. Puede ser la amonestación, como ya dijimos, la llamada de atención del juez enérgicamente por su conducta inapropiada, y también puede ser la imposición de obligaciones. La imposición de obligaciones, el juez, como ya dijimos, puede reparar o determinar que repare este adolescente en un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades los daños causados, prestar servicios a la comunidad, o puede incluso imponerle al adolescente realizar determinados trabajos. A diferencia del sistema penal o el proceso penal de adultos, podemos observar finalmente que las medidas establecidas para los adolescentes no son rígidas en su aplicación, son absolutamente flexibles. Por eso es que el código prevé un abanico de posibilidades tratando de prever todas las situaciones y los diferentes grados de reprochabilidad de los adolescentes, conforme a criterios de su edad y conforme a la gravedad del hecho. Ahora bien, finalmente, ¿cómo podemos determinar la edad del adolescente ante la falta de documentos que acrediten su condición de tal? Pues bien, para eso también la ley prevé en el artículo 427 del Código Procesal Penal que ante la falta de documentos del adolescente que pueda acreditar su calidad de tal o su condición de adolescente, se solicita la ayuda de médicos forenses que pueden acreditar la edad aproximada con que pueda contar esta persona. Y finalmente, como ya lo habíamos establecido, ante la falta de registro en el estado civil de su calidad o su condición de hijo de fulana o fulano o su condición de adolescente, es el médico forense el que nos va a pasar o determinar técnicamente su calidad o su condición de persona en desarrollo. Y ante la duda, como ya habíamos comentado, siempre aquello que sea favorable a los intereses del menor, en este caso del adolescente infractor. Y finalmente, ¿en qué consiste la medida privativa de libertad? Ella es la alternativa a las medidas que ya habíamos mencionado, mejor dicho, y que es considerada de última ratio. Si no fue suficiente medidas socioeducativas, si no fueron suficientes medidas correccionales, pues bien, el juez finalmente debe fundamentar por qué va a aplicar la de última ratio, que es considerada la privativa de libertad. Y en este caso también debemos establecer una diferenciación con aquellas que son determinadas para los adultos. En el caso de adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que tratándose de delitos, la pena mínima o la sanción privativa de libertad que se determina en el sistema de sanciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tratándose de delitos, va con un piso de 6 meses hasta 4 años. Y tratándose de crímenes, va de 6 meses hasta 8 años de privativa o de privación de libertad. Esta medida, como ya dijimos, solo puede ser aplicada cuando aquellas socioeducativas y correccionales no son suficientes, y entonces el adolescente debe ser sometido o sancionado a cumplir su privación de libertad en un establecimiento especial destinado a fomentar su educación y a su adaptación a una vida sin volver a delinquir, que es el objeto principal del proceso penal adolescente.
Como se trata de una medida excepcional, la resolución que la disponga debe estar fundada y debe ser especialmente argumentada por el juez penal a los efectos de determinar por qué optó por aquella de última ratio. El adolescente puede impugnar o solicitar que se anule la orden de privación de libertad. Sí, cuando la orden de privación de libertad de un adolescente no es dada por el juez y no se trata de un caso de flagrancia, el propio adolescente puede solicitar la revocatoria de esa resolución que dispone la privación de libertad. ¿Cómo se establece el plazo de duración de la medida privativa de libertad? Es también, como ya establecimos, otra radical diferencia con el proceso penal de la adolescencia. La duración de la medida es fijada atendiendo a su finalidad educativa y a la gravedad del hecho. Y también podemos mencionar que el rol que desempeñan los padres en el procesamiento de un adolescente a quien se indica como autor de un hecho punible, los padres siempre son responsables y representantes legales del adolescente y tienen un rol preponderante porque deben acompañarlo en todo el proceso, incluso en el propio juicio oral. Ahora bien, ¿qué pasa con los adolescentes respecto a sus antecedentes penales? El artículo 235 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece la reserva de las actuaciones y no permite la expedición de certificados ni constancia de las diligencias practicadas. Se permite llevar un registro solo a los efectos de un estudio para poder establecer una política criminal respecto al proceso penal adolescente. El proceso penal adolescente justamente es llevado por jueces competentes y especializados en la materia, porque hay que también destacar que este Código de la Niñez y la Adolescencia ha creado una justicia especializada en donde se han conformado jueces penales de garantía, tribunales de apelación penal de la adolescencia y todavía falta la creación de jueces penales de sentencia. Esto es así porque el artículo 257 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que si bien se ha creado un fuero especializado, una justicia especializada donde todos los operadores y auxiliares de justicia deben tener conocimiento especial en la materia, sobre todo en derechos humanos, establece sin embargo que hasta tanto se pueda crear todos los componentes o todos los jueces especializados en la materia, estarán o tendrán competencia los jueces penales de la función o la jurisdicción penal ordinaria. Esto ya vamos por 2001, la promulgación del código, y estamos a 2019 reclamando todavía la justicia especializada.